hierro y zinc, que son los suplementos nutritivos fundamentales en la ventana de los 1000 días, es posible reducir la desnutrición aguda y crónica en los niños menores de 5 años. Y en función de los resultados, estamos seguros que es posible hacerlo y tarde o temprano se va a implementar de que, de acuerdo a la ley de fortificación de alimentos, con base a una normativa y reglamentos correspondientes, se obligue a la fortificación de la harina de maíz y luego que se incluya también en los programas sociales. Pero en el campo, los agricultores de infrasubsistencia y subsistencia no viven de las harinas, ellos producen sus propios alimentos, maíz y frijol. Es por ello que nosotros hemos priorizado las semillas mejoradas de maíz y frijol a través del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola. Y tenemos variedades que también son fortalecidas desde el punto de vista nutritivo, o sea, de alto potencial nutritivo, y ahí tenemos el ICTA B7 en el caso del maíz blanco, y tenemos el ICTA ligero en el caso del frijol, que son de alto potencial nutritivo, y que son las semillas que deben impulsarse para los pequeños agricultores de infra, subsistencia y de subsistencia, para que haya una dieta en los granos básicos fundamentales para la dieta de los guatemaltecos, como lo es el maíz y frijol. Ahora, ministro, retomemos un poco el tema de los fertilizantes. Yo recuerdo que desde que el presidente, entonces presidente Alfonso Portillo, empezó a echar a andar todo el tema de los fertilizantes, pues el tema siempre se politizó, siempre hubo un serio problema en la repartición, pero no recuerdo que haya habido, al menos en el corto tiempo para atrás, tanta polémica por el tema como lo fue en su gestión. O sea, no cuajaba el proceso de licitación, se hablaba del contrato más millonario que iba a adjudicar la administración de Otto Pérez Molina en su primer espacio, denuncias de Congecop de que no se repartió a la totalidad de campesinos. O sea, ¿qué tan difícil fue ese proceso y cómo lo ve usted ahora que ya va para afuera? O sea, ¿realmente hay algo que rescatar del programa de fertilizantes? Si se hace adecuadamente, sí. Y nosotros elaboramos una propuesta de cómo hacerlo adecuadamente. ¿Y pero qué no vayamos, funcionó en el camino? ¿cuál fue el problema? Que el programa partimos de cero, no había ninguna unidad ejecutora. En el mes de enero ya no era posible hacer una licitación normal dentro del Ministerio de Agricultura. Una licitación lleva de 3 a 6 meses, y para tenerlo enero, febrero, marzo, abril, ya no era posible hacer esa compra y distribuir oportunamente, porque los cultivos se empiezan a establecer en el mes de mayo. Eso ya no era viable, entonces FONADES había desaparecido, se creó nuevamente el fideicomiso y el fondo, integrando los equipos con gente nueva, y fue un trabajo a todo vapor, corriendo para tener en tiempo los procesos. ¿Y usted le hacía ver esto al señor presidente? Sí, creíamos que era imposible, y luego cuando en el camino nosotros vimos que las competencias, la experiencia de las personas que estaban al frente eran pocas, yo planteé la destitución y la remoción oportuna, y se lo planteé al señor presidente, y le planteé también los cambios que era necesario hacer. Sin embargo, fue bastante difícil hacerlo. Continuamos. O sea, ¿no se destituyó a las personas que usted... No, se hizo, pero ya al final del proceso yo informé de que no habían las competencias y las capacidades para poderlo hacer de manera adecuada. Fue necesario que gente del Ministerio de Agricultura dentro de nuestro personal se trasladara a fortalecer el fondo, porque nosotros no teníamos una decisión directa sobre FONADES, sino un comité técnico en el cual nosotros no teníamos la decisión como si lo tenemos en los programas del Ministerio de Agricultura. Por eso fue que fueron estos programas donde no teníamos un control total, en el cual de todas las personas que estaban, en mi caso propuse 0 personas, no fue posible proponer a nadie, entonces eran equipos de los cuales nosotros no podíamos tener la certeza de sus competencias, de sus capacidades. ¿En determinado momento le impusieron a usted personal en las áreas técnicas, en las áreas financieras? Ahí no, yo planteé también que sí, tomamos en cuenta, y le digo que mucha gente que llegó de lo del partido de gobierno, gente muy buena, pero nosotros vimos su perfil, que se llenaran los requisitos, su experiencia, y sí, personas muy calificadas. Mi agradecimiento a ellos, porque personas que trabajamos muy bien. Pero en el caso de FONADES, ahí sí nosotros tuvimos muy limitada decisión en la contratación del personal. ¿Su relación con la vicemandataria, señor Medina? Bueno, lamentablemente la comunicación fue muy poca. En mi caso siempre solicité audiencia, hubo un trato respetuoso, adecuado, pero desafortunadamente la comunicación no se permitió de una manera más fluida como hubiese querido. Entonces sí no fue posible tener muchas reuniones, y en ese sentido no podíamos tener claridad sobre los lineamientos que ella podía estar
en un momento dado teniendo con claridad, dado a que es quien por preceptos constitucionales dirige o coordina los programas de desarrollo de los diferentes ministerios. Sin embargo, nuestra comunicación con ella sí fue bastante limitada. Yo solicité muchas veces reunirme o hablar por teléfono y sí fue muy poco, excepcional. ¿Qué eran los argumentos que le daban a usted cuando no veía una puerta abierta en la vicepresidencia? Bueno, ninguno. Ni siquiera le daban. Sí, no, fue muy limitado y creo que eso puede mejorarse porque quiero decir que la señora vicepresidenta, mi respeto, es una persona que yo creo que tiene mucha capacidad, una persona con muchos dones y que puede ayudar mucho a que el país salga adelante. En mi caso particular, supongo que probablemente no hubo una aceptación plena probablemente de mi propuesta y entonces en ese sentido la comunicación fue limitada, pero en ningún momento dado diría yo pues que eso tuvo un impacto altamente significativo desde el principio, pero sí fue un poco incómodo que no tuviésemos una comunicación tan fluida. ¿Ha hablado usted en estos días con el doctor Caballeros? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes a lo interno después de esta decisión? Pues he de decirle un poco temprana, porque es el primer año de gobierno. Sí, pero creo que probablemente en el momento oportuno, de acuerdo a las condiciones que se tenían. No hablamos mucho con el doctor Harold Caballeros, mucho menos también con el cuerpo directivo de Viva, porque siempre estuvimos en un trabajo muy intenso entre nuestras carteras. En el caso particular estuve a punto también incluso de renunciar a Viva para no tener una dualidad político-partidista, pero luego también sí hablamos antes de que en el caso particular mi renuncia era irrevocable y planteada con la debida antelación, o sea, la decisión estaba tomada del retiro, no fue sorpresa. En el caso de él también estaba en esa decisión y sí hablamos de la necesidad de retomar el partido Visión con Valores Viva, principalmente, pero no de las particularidades en nuestras carteras. Finalmente, ministro, ya estamos en tiempo. Ya usted pues está cerrando la puerta y yéndose el equipo de gobierno. ¿Realmente usted ve una brújula de un norte de la administración Otto Pérez Molina que realmente el guatemalteco vea en este 2013, en los meses por venir, resultados realmente tangibles y efectivos? ¿O ve usted que tal como es su experiencia la cosa está medio perdidita ahí adentro? Bueno, yo comparto plenamente los pactos que existen, los 3 pactos, totalmente de acuerdo, el plan por la seguridad, la justicia y la paz, el pacto hambre cero y el pacto fiscal y con todos los aspectos tributarios correspondientes. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo, también con los ejes estratégicos de gobierno que creo que son importantes para que el país salga adelante. En el caso del Ministerio de Agricultura estoy seguro que se puede cumplir y que la meta de reducir en un 10% la desnutrición crónica en el país es posible, de reducir la extrema pobreza y pobreza en el país por lo menos en un 5 a 10%, sí es posible, si trabaja con seriedad, con honradez, con capacidad, en equipos calificados y altamente comprometidos con lo que se hace, sí es posible. Le hablo principalmente del Ministerio de Agricultura. En términos generales, creo que sí ha sido un año sumamente difícil y complejo. Aspiro a que sí se logren los planes que tiene la agenda del cambio del presidente, el general Otto Pérez Molina y la licenciada Valdetti, pero sí ha sido un año sumamente difícil y yo creo que sí es posible lograr aspectos principalmente en seguridad y justicia, que es una parte fundamental en el país, pero debe fortalecerse la institucionalidad. En el Ministerio de Agricultura la institucionalidad estaba totalmente por los suelos, un ministerio totalmente desarticulado, un ministerio débil, entonces hay que generar institucionalidad y eso va a permitir efectividad en el desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos. ¿Considera, tomando en cuenta lo que usted nos menciona y que seguramente habrán otros casos similares, pero puede funcionar esto tomando en cuenta que la vicepresidenta, pues usted tocó la puerta para poder hablar con ella y entendemos por lo que nos dice que nunca se le abrió? O sea, ¿cómo hacer funcionar un organismo ejecutivo y un gobierno
cuando desde la vicepresidencia no se quiere atender a un ministro? O sea, ¿puede funcionar eso, sí? Es necesario, creo, hay un plan, hay programa, hay ejes estratégicos y hay los lineamientos fundamentales. Entonces, lo que se necesita es un equipo altamente calificado, coherente, armónico, que tenga un rumbo, una coordinación adecuada como un equipo de gobierno. Lo que más daño hace son las divisiones internas, y creo que esas sí deben superarse, y creo que debe haber una comunicación efectiva del señor presidente, la señora vicepresidente, con sus ministros, con su gabinete. Eso es fundamental para generar la cohesión, generar la articulación, el compromiso, el deseo, el trabajo constante para sacar adelante a Guatemala. Es posible, pero sí debe hacerse un cuerpo de gobierno articulado, con la adecuada coordinación, cooperación y con la focalización de los esfuerzos, de los lineamientos de trabajo y la implementación de los mismos. Bueno, muchas gracias, señor Efraín Medina, por haber estado con nosotros acá. Siempre es usted bienvenido y esperamos, pues bueno, tómese unas sus vacaciones también, ¿verdad? Así lo haremos. Muchísimas gracias. El mejor de los éxitos a ustedes. Y deseo agradecer al señor presidente nuevamente por la oportunidad, a todos los colegas ministros y el gabinete en general, con quienes siempre tuvimos una comunicación armoniosa, afectiva. Fue realmente muy agradable. Y a los señores diputados del Congreso de la República, en general, con raras excepciones, tuvimos algunas dificultades, principalmente mi agradecimiento a la bancada del Partido Patriota y, lógicamente, a la bancada del Partido Visión con Valores Viva. Bueno, gracias, señor Medina. Vamos a la pausa, luego tendremos más información.